¿Te gustaría saber cómo cerrar más del 80% de todas tus llamadas de venta? Si estás viendo este vídeo, obviamente seguro sí, y pues si eres un emprendedor quieres cerrar más para ganar más dinero. Y es que imagínate tener la confianza de saber que cada vez que vas a una llamada, lo más probable es que la cierres con éxito. Es prácticamente que el cliente te pague. Imagínate cómo sentirte con esa seguridad que tú sabes que cada llamada significa dinero que entra a tu empresa. Mirad, uno de mis cuellos de botellas desde que comencé fue agendar muchísimas llamadas de venta y por eso mismo he tenido que asegurarme de cerrar el máximo de llamadas, es decir, de conseguir las mejores habilidades y de tener la mejor capacidad para coger una llamada y cerrarla, prácticamente para ser rentable con mi empresa. Y gracias a eso ahora de 10 llamadas que tengo consigo cerrar entre 7 u 8 clientes, lo que esto significa un 80% en mi cierre de ventas. Y es que muchos vendedores luchan con cerrar ventas y hoy te voy a compartir una fórmula que te va a cambiar tanto tu vida como obviamente tu negocio. Porque a más llamadas, más cierres, y a más cierres, más clientes, y a más clientes, más dinero. Así que yo tengo una preguntita. ¿Quieres saber cómo cerrar ventas exitosas? Pues vamos a ello. Esta fórmula comienza así. 80% de llamadas cerradas es igual a... Entonces voy a ir desglosándote la fórmula poquito a poquito para que tú también puedas asimilar cada concepto y que obviamente también tengas un alto nivel de cierre de ventas. Lo esperado es que puedas tener un 80% mínimo si tú eres quien cierra las ventas en tu empresa. La primera variable de esta fórmula es la cero ORPA. ¿Qué significa esto? Cero ORPA, cero objeciones resueltas por adelantado. Pero Giancarlo, ¿qué son las objeciones? Bueno, esto deberías de saberlo, pero si no te lo explico. Las objeciones son excusas o miedos que los clientes utilizan para no comprarte finalmente. Te pueden sacar objeciones como no tengo dinero, no tengo tiempo, necesito hablarlo con mi pareja o es muy caro. Todo esto son objeciones, pero recuerda que todos son excusas y todas las objeciones son mentira. Por eso tienes que saber esto. Toda objeción es mentira. Estas excusas en realidad son miedos disfrazados para que estas personas no te compren. Es el miedo a tomar una mala decisión o a gastar su dinero o prácticamente a asumir un compromiso que no saben si ese compromiso va a funcionar. Y entonces, ¿cómo lo contrarrestamos? ¿Cómo contrarrestamos estas objeciones? Debes de resolver estas objeciones por adelantado antes de llegar a la oferta final. Tienes que conocer qué influye a tu cliente y usar esto a tu favor. Te pongo un ejemplo. Si un cliente te dice que no tiene dinero, puedes mostrarle cómo tu producto soluciona exactamente ese problema. Si no tiene dinero, mi producto es para que tú tengas o que sepas hacer mucho más dinero y esto te va a servir a largo plazo. Aquí te pongo un ejemplo mío. Estaba en una llamada con un entrenador que me dijo que tenía que hablarlo con su pareja. Entonces yo dije, ok, esto es una objeción y si es una objeción significa que es una excusa y realmente es un miedo. ¿Qué significa esta objeción de que tiene que hablarlo con su pareja? No sabe si realmente su pareja lo va a apoyar o si su pareja va a aceptar esta inversión. ¿Qué tengo que hacer yo? En el momento que detecto esa objeción, no al final, sino en el mismo momento, resolverla. ¿Cómo se puede resolver? Traduciendo el miedo del cliente. Yo sé que este cliente tiene que hablarlo con su pareja. ¿Por qué? Porque seguramente piensa que no le va a apoyar. Entonces yo le hago una preguntita. Ok, supongamos que se llamaba Carlos. Carlos, ¿tu pareja te quiere? ¿Tú crees que tu pareja te quiere lo suficiente para poder estar contigo? Él me dice, sí, por supuesto que me quiere, o sea, me ama. Entonces yo ya teniendo esta información, le digo lo siguiente. Y durante toda esta llamada me has dicho que lo que más deseas es poder tener una mejor vida y ofrecer una mejor vida a tu pareja, ¿cierto? Donde sí, eso es exactamente lo que quiero. Entonces yo ya sé que a esa persona su pareja lo quiere y que además él le quiere dar una mejor vida. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Perfecto. Antes me comentaste que le querías dar una mejor vida. ¿Por qué no hacerlo ahora mismo? El cliente me responde y ¿qué es lo siguiente que yo le pregunto? Además, si tu mujer te ama como tú me dices, ¿no crees que ella te apoyaría y más cuando tú le vas a dar una mejor vida? En ese momento la objeción queda resuelta.
pero esa objeción no se puede llegar al final, porque si llega al final no va a haber el tiempo suficiente para poder resolver esta objeción y que pueda pagar en la misma llamada. Y obviamente, como resolví esta objeción por adelantado, el entrenador terminó pagándome y no hizo falta que el entrenador fuera a hablar con su pareja, sino que la resolví en el mismo momento para que después al final me pudiera pagar. Entonces, la primera variable de esta fórmula para poder conseguir un 80% mínimo en tus llamadas cerradas es 0 ORPA. 0 objeciones resueltas por adelantado. No te puedes permitir llegar al final, presentar tu oferta y que hayan objeciones sin resolver. Entonces, ahora vamos con la segunda variable de esta fórmula, que son los 25 FP. Recuerda que esto, más la que te voy a explicar después, tienen como resultado poder cerrar más del 80% de todas tus llamadas. ¿Qué significa 25 FP? Los 25 factores de persuasión que los mejores persuadores, vendedores y seductores aplican en sus llamadas de venta para poder tener más de un 80% en su cierre de ventas. Más de 25 factores que tú haces o realizas durante toda la llamada para que al final la persona haga lo que nosotros queremos que haga, que es que pague finalmente. En este vídeo no me va a dar tiempo de explicarte los 25 factores de persuasión, pero sí te voy a contar cuáles son los 4 principales y sobre todo cuál es el más importante para que tú los puedas poner en práctica. El factor número 0 es solucionar cualquier problema tuyo con la persuasión, con la venta y con la economía o el dinero, porque la persuasión es ayudar, no es manipular, y debes solucionar cualquier conflicto con la venta, la persuasión y el dinero si quieres cerrar un 80% en tus llamadas de venta. A veces nosotros somos los responsables que interferimos en la venta porque tenemos esas creencias limitantes que rechaza el dinero. Después del factor 0, debes entender que tú eres el responsable de que el cliente compre sí o sí. No depende del cliente, depende única y exclusivamente de ti. Por eso mismo tienes que asumir la responsabilidad. No depende del cliente, depende de nosotros y de nuestras habilidades y sobre todo de esta fórmula. Y hoy es tu día de suerte porque te voy a regalar los 3 factores de persuasión para que los uses en tus llamadas de venta. Los 3 factores más importantes porque recuerda que hay más de 25 factores. Así que vamos con el primero, los pies sobre la mesa. ¿Qué significa tener los pies sobre la mesa? Esto es de manera imaginativa, ¿ok? Tú cuando te sientes antes de conectarte con tu cliente, lo que debes hacer es imaginarte que tienes los pies sobre la mesa. ¿Por qué? Porque una persona que tiene los pies sobre la mesa se siente tranquilo, se siente relajado y sabe que está en su casa, va a hablar con un amigo tranquilo. Esto te permite desapegarte del resultado y hablar mucho más relajado, porque seguramente te ha pasado que en una llamada de ventas tú a lo mejor te trabas o te equivocas y te empiezas a poner nervioso. Esto no te pasa si tú justamente antes de la llamada pones los pies sobre la mesa. Este gesto a ti te permite, ok, estoy en mi casa, estoy tranquilo, voy a hablar con un amigo y nada malo me puede pasar porque aquí el que manda soy yo. Si cierro bien, si no cierro también, estoy totalmente desapegado del resultado. ¿Para qué sirve poner los pies sobre la mesa? Para que durante la llamada, cuando el cliente te diga a ti algo que no te gusta, recuerda, estoy en mi casa, esto no me preocupa, estoy tranquilo. También, ¿para qué más cosas sirven? Para cuando a lo mejor te ponga una objeción y tú no sepas resolverla y te pongas nervioso. No te vas a poner nervioso porque si no sabes resolver la objeción, no pasa nada. Los pies sobre la mesa y vas fluyendo, te desapegas del resultado. Por lo tanto, este factor sobre todo funciona para desapegarte del resultado, dejar de centrarte en el dinero y poder centrarte en ayudar a la persona y obviamente tener más probabilidades para cerrar esa venta. Factor número 2 de persuasión, frotarse las manos. ¿Cómo se ve este factor? Me froto las manos, obviamente también de manera imaginativa. Esto tienes que hacerlo también antes de la llamada y durante toda la llamada. ¿Cuándo? Cuando el cliente te ponga una objeción, cuando el cliente te saque de tus casillas, cuando tú estés notando que te estás identificando con una sensación o con una creencia negativa hacia él. Porque muchas veces nos pasa de que estamos en una llamada de ventas y nos encontramos con una persona muy arrogante o que nos dice tonterías y nosotros, en vez de pasar de eso, nos identificamos y nos enfadamos. Y cuando nos enfadamos, nos salimos de nuestra habilidad de vender. Y eso lo nota el cliente. Y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que el cliente no nos compra. Este factor te permite siempre que tú escuches una objeción,
tener las ganas de resolverla, porque este movimiento en ti genera motivación y genera esas ganas de coger y decir, ok, ven para acá porque yo sé cómo resolverte esta objeción y tú me vas a comprar finalmente. ¿Cuándo podemos aplicar esto? Siempre que escuches una objeción, en vez de coger y decir, uff, otro cliente que no tiene pasta, otro cliente que ha venido solo a chismosear, otro quebrado, no. Eso lo diría una víctima. Un persuasor que sabe vender, ¿qué hace? Se autopersuade al primero y hace así. Este movimiento te va a ti a hacer sentir eso, esa capacidad, esa seguridad, esa confianza en ti y sobre todo la actitud positiva para coger y decir, ven para acá porque no me importa que tú tengas creencias limitantes con el dinero porque yo sí sé persuadir, voy a hacer que tú me pagues al final de la llamada. Y el tercer factor se llama frase de enamoramiento. ¿Qué es una frase de enamoramiento? Es una frase que se utiliza para que el cliente se sienta abrazado, como que se sienta entendido y sobre todo que se sienta seguro en tus brazos. Te voy a poner un ejemplo. Sería como escuchar un dolor muy fuerte de tu cliente, como por ejemplo que te diga, es que llevo sufriendo más de 20 años con el sobrepeso, pero creo que ahora he tocado fondo, incluso creo que mi pareja puede abandonarme por esto. Esto genera mucho dolor en la persona y tú tienes que estar pendiente para escuchar este dolor y transformarlo en una frase de enamoramiento, como por ejemplo, wow, María, ¿tú crees que yo escuchando que llevas más de 20 años sufriendo con el sobrepeso, no voy a hacer lo que haga falta para que tú soluciones tu problema hoy mismo? Eso es una frase de enamoramiento. Si tú le dices eso a tu cliente, la cliente se va a sentir abrazada, se va a sentir como que refugiada en tus brazos y se va a sentir segura de que tú eres una buena elección para poder comprarte y que le soluciones su problema. Te pongo un ejemplo. La clienta se llama María y María nos dice, no, la verdad es que ya lo he intentado muchas veces, he contratado a muchos profesionales, pero sigo con sobrepeso. Aquí tú, además de haberle dicho la frase de enamoramiento anterior, le puedes decir, pues María, quiero que sepas que yo voy a ser el responsable de que yo sea el último entrenador que contrates porque sí o sí te voy a ayudar a solucionar tu problema. Esto también funciona como frase de enamoramiento. Cuando tú transmites esa seguridad y ese abrazo, la cliente se siente enamorada. Imagínate juntar los 3 factores que te he dicho más los 25 factores de persuasión que existen en una llamada de ventas, que te va a dar un resultado de más de un 80% de llamadas cerradas. Entonces, para resumirte, una frase de enamoramiento es una frase que tú utilizas para generar una conexión emocional entre el cliente y tú. ¿Cómo utilizar estos 3 factores que te acabo de explicar en este vídeo? Por ejemplo, los pies sobre la mesa, recuerda siempre aplicarlos mentalmente durante la llamada, porque en lugar de estar nervioso te va a permitir transmitir seguridad y hablar con calma y claridad. Al fin y al cabo estás en tu casa. Frotarse las manos, esto tienes que hacerlo cuando vayas a resolver una objeción o también cuando vayas a presentar tu oferta, porque así transmites entusiasmo, transmites que realmente sabes lo que haces y estás seguro de lo que vendes. Y la frase de enamoramiento utiliza frases que toquen las emociones del cliente para crear una conexión emocional. Conéctate con ellos a nivel personal. Y ahora sí, tenemos la fórmula al completo. Cuando tú utilizas las 0 ORPA más las 25 FP, es cuando puedes conseguir más de un 80% en tu porcentaje de cierre de ventas. Y te voy a dar un regalo extra. Si tú quieres que esto sea un 80% en tu cierre de ventas de verdad, a esto le tienes que sumar análisis de llamada. Debes de analizar todas tus llamadas al finalizar para saber si has resuelto las objeciones por adelantado o si también has aplicado los 25 FP. Así que si te ha gustado y piensas que te puede servir esta fórmula, te invito a que puedas ver este pedazo de vídeo que te está apareciendo en pantalla, que se llama Cómo ganar más de 3.000 euros al mes con tan solo 6 clientes en 90 días. Solamente tienes que hacer clic aquí para poder llevar tus habilidades de venta al siguiente nivel como entrenador personal. Y recuerda, la clave está en la práctica, en la perseverancia y en el análisis. Eso ha sido todo, hermano, y nos vemos en la próxima.